Segundo, debo construir un acueducto de ingresos pasivos que me permita cubrir mis gastos y reinvertir en otras inversiones. De esa forma poder alcanzar libertad financiera. Es decir, ¿se acuerdan de la parábola del acueducto? ¿O se las cuento rápido? Bueno, rápido. Resulta que hace muchos años había una comunidad en unas montañas donde había un pueblito. En ese pueblo la gente vivía súper bien, había recursos para todo el mundo. Y como era tan bueno como esto, se empezó a llenar muchísimo. ¿Listo? Ahora, desafortunadamente los recursos ya empezaron a escasear, porque vivían, hágase de cuenta, 1000 personas, pero empezaron a vivir 20.000 personas. Y uno de los recursos que faltaba era el agua empezó a escasear. Entonces, pues las autoridades del pueblo, muy preocupadas, sacaron una licitación, o sea, le dijeron a la gente que trajera ideas sobre cómo solucionar el problema de agua. Muchas personas trajeron muchas ideas, pero al final le dieron el contrato a 2 individuos. 2 personas nomás podían traer agua a ese pueblo. El primero era alguien muy inteligente que inventó un chaleco. Súper curioso, man, porque era un chaleco lleno de argollas. Y en esas argollas el man lo que hacía era que le metía unos tubos larguísimos como de gimnasta. Y en esos tubos lo que hacía era que los cargaba con baldes. Entonces el man todos los días a las 3 de la mañana, con su chaleco lleno de baldes, subía a las montañas, cargaba los baldes con agua y luego volvía a bajar al pueblo a vender el agua. Pregunta, al ser un recurso escaso, ¿lo vendía costoso o lo vendía barato? Muy costoso, o sea que el man rápidamente se enriquece. ¿Pero a costa de qué? De trabajar todos los días, de sacrificar todas las horas de su vida prácticamente, de sacrificar horas de tiempo con su familia, perderse fechas especiales, de sacrificar muchas veces su salud, porque imagínense el esfuerzo que tenía que hacer. O sea, el hombre se volvió rico, pero sacrificó muchas de las cosas más importantes de la vida trabajando por dinero. ¿Conocen gente así? Muy bien. Ahora bien, el segundo individuo al que le dieron el contrato se desapareció. Ese señor no lo volvieron a ver por ningún lado. Y así pasaron más o menos unos 5 años, en donde el hombre balde se volvió multimillonario, pero desafortunadamente su esposa lo dejó, su salud se deterioró, sus hijos ya no le hablaban porque lo desconocían, era una persona que estaba en medio de una crisis existencial tremenda porque toda su vida se había pasado trabajando por dinero y se dio cuenta que había cosas muchísimo más valiosas que la plata. Ahora, después de esos mismos 5 años, el segundo individuo al que le habían dado el contrato del agua volvió a aparecer. Ahora casi lo linchan, porque el man no había traído agua, entonces tocaba comprarle el agua al de los baldes bien cara y bien sucia, ¿cierto? Entonces este segundo individuo, cuando volvió a aparecer, les dijo a las personas en el parque del pueblo, les dijo, no, yo sí he trabajado. De hecho, yo he trabajado más que el señor que carga baldes. Todo el mundo le decía, oigan a este, usted no ha traído ni una gota de agua, ¿cómo que ha trabajado más que él? Y él les dijo, lo que pasa es que yo he trabajado de manera distinta. Yo quiero que, le decía a la gente, yo quiero que cada uno de ustedes vaya a su casa, abra la canilla y me dice que le sale. La gente rápidamente se dispersó, fue a abrir la canilla y le salió. Eso no pasaba porque no había agua. Entonces vuelven al parque y le preguntan, viejo, ¿usted qué hizo? Y él les dijo, muy inteligente, lo que hice fue que por un periodo de 5 años me enfoqué en construir un acueducto desde las montañas a una fuente madre en el pueblo. Y de ahí construí tuberías y a cada casa le puse un contador con agua potable. Pregunta, ¿cuántas veces construyó el acueducto? Una vez. ¿Cada cuánto le pagan? Toda la vida. Pregunta, ¿cuántas veces le toca al pobre señor de los baldes cargar los baldes? Y el día que no cargue baldes, ¿cuánto gana? Pero en el año 6, 7, 8, 9, 10 y de ahí en adelante el dueño del acueducto no tiene que volver a mover un dedo porque tiene una fuente de ingresos que todos los días le genera un flujo constante de caja y por consecuencia es libre. Pregunta, ¿qué es mejor? ¿Cargar baldes 40 años o construir un acueducto 5? Listo, si usted quiere construir un acueducto, vea, tiene que molerse. Pero es más inteligente trabajar 5 años con todo que 40 años mediocremente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, la segunda forma para pasarnos de cuadrante es construir un acueducto de ingresos pasivos. Pregunta, ¿qué se les ocurre a ustedes? O díganme un negocio que ustedes conozcan que le permita a un ser humano, sin tener 500 empleados y sin tener el capital para montar un sistema bien caro, pasarse de estos cuadrantes a estos cuadrantes. ¿Qué puente conocen? Muy bien.